¿Cómo están? Mi esposa les manda un saludo. Ella está ahorita predicando en Aguascalientes. Se llevó a algunas personas y también se llevó a Pastor Nayel, se llevó a Mentora Fechi. Y también hay un grupo que está ahorita en Monterrey, por si ves que hacen falta algunas personas con evangelizar, entonces están en RN Monterrey. Entonces esto está creciendo, pero bueno, el día de hoy quiero hablarte quiero iniciar una serie que he titulado Dominio. Y para arrancar esto, quiero hablarte de un tema que se llama honra. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú hablando a cada corazón. Yo te pido, Señor, que estas semillas, Señor, caigan en buena tierra, Señor, y den el fruto para el cual tú las has diseñado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Algo que yo creo es que muchas veces hablamos de que carecemos de una cultura de honra. Muchas veces decimos, no, es que nosotros no somos tan honrosos. Y pareciese que cada vez las personas honran menos a quienes deberían de honrar. Yo lo que creo no es de que la gente honre menos, sino más bien que honra cosas distintas de las que debería de honrar. Porque todos por naturaleza honramos, absolutamente todos. Pero te voy a decir algo, muchas veces lo que honramos, tal vez le damos un mayor grado de honra a algunas cosas de las que verdaderamente deberíamos. Cuando yo iba en la universidad, yo me acuerdo que un compañero mío, de repente faltó, ya no lo vi un trimestre, otro trimestre tampoco lo vi, y hasta el siguiente trimestre ya lo empecé a ver. Le dije, ¿qué te pasó? Me dice, no, es que yo traía la playera de un equipo de fútbol, entré a una zona, a una colonia donde sabía que no le iban a ese equipo de fútbol, ¿no? Y le metieron 7 balazos. Y yo dije, ok. Y le hice una pregunta que era muy necesaria hacer, ¿no? ¿Y valió la pena? ¿No? Y me dijo, por supuesto que sí. Entonces dije, tenemos un problema. No, entonces, pero te voy a decir algo, muchas veces honramos de una manera muy diferente a lo que verdaderamente deberíamos honrar. ¿Sabes? Cuando estaba buscando la definición de honra, es la demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Muchas veces nosotros le estamos dando un honor especial, estamos dando un lugar especial a aquellas cosas que no siempre sean las correctas. Y ahora que estamos haciendo el devocional, uno de mis personajes favoritos es el rey David. En verdad, lo leo y lo estudio y me doy cuenta de cada virtud que tenía este hombre, me doy cuenta de su liderazgo. ¿Sabes? Algo que me llama mucho la atención, cuando ves a David durante el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel y a un principio de Reyes, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas que él tiene. Pero cuando ya David no está, me llama mucho la atención porque cuando Dios quiere deshacerse ya del pueblo, dice, ya estoy harto de estos. Dios dice algo muy importante, por amor a David te doy otra oportunidad. Por amor a David, a pesar de que ya tiene mucho tiempo que murió, por amor a él voy a permitir esto, por amor a él te voy a rescatar, por amor a él esto y aquello. Y esto es algo bien importante, ¿por qué? Porque el liderazgo de David no solo se quedó en el periodo de vida que él tuvo. El liderazgo de David pudo trascender incluso después de que él estuvo muerto, incluso hasta después de que sus hijos estuvieron muertos. Y esto es algo muy importante. Y algo que yo me puedo dar cuenta que tenía el corazón de David era un grado de honra muy distinto al que normalmente se maneja. Ojo con esto. Dice la Biblia, y me fascina porque así como David honraba, yo te voy a decir algo que la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y algo que tenemos que aprender es que si yo aprendo a depositar honra sobre otras personas, yo voy a recibir honra. Me gusta mucho porque dice la Biblia, lo menciona Dios a David varias veces, yo te saqué de detrás de las ovejas. Y hoy es una palabra que yo te quiero decir, muchos de nosotros hemos sido honrados por Dios. Muchas veces tú decías, es que mi situación era esta, pero a partir de ahora Dios me cambió y mi situación no es la misma. Tal vez mi matrimonio estaba de tal manera, tal vez mi economía estaba de tal manera, tal vez mi vida, mi cabeza, muchas cosas estaban de tal manera. Y te voy a decir algo que Dios le dijo a David, Dios te ha sacado de detrás de las ovejas. Y es una realidad y es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Checa esto, vamos a empezar con algunos puntos, porque sabes, cuando
dice la Biblia que cuando David es ungido, dice la Biblia que a partir de ese momento el Espíritu Santo estuvo con él y no se apartó de él. Pero algo que entiendo es que cuando una persona tiene dentro del Espíritu Santo, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de ver la vida son totalmente distintas. ¿Sabes? David tenía problemas familiares como todo el mundo los tiene. David tenía problemas maritales como muchas personas lo llegan a tener, ¿no? Creo que todos tenemos problemas a veces en el matrimonio, es algo totalmente normal. Y te voy a decir algo, si no has tenido en tu matrimonio problemas maritales, yo creo que tienes un problema más grande todavía. ¿Me explico? No voy a profundizar en eso porque mi esposa seguramente va a ver la grabación y entonces me tengo que conducir con sabiduría. Pero ojo con esto, ¿qué es lo que hacía David? David tenía, a partir de que recibió el Espíritu Santo, actuaba de una manera muy diferente. Checa esto. En 1 Samuel 17:17, sí, te voy a ir dando los versículos porque hay mucho que tocar, entonces te voy a parafrasear algunas partes. Dice la Biblia que de repente hubo una temporada de guerra donde David se queda cuidando las ovejas, pero los hermanos se van a la guerra contra los filisteos. Y de repente llega el papá de David, que ojo con esto, los teólogos creen que David no es un hijo que haya nacido dentro del matrimonio. Por eso muchas veces Salmo 51 habla y hace como evidente la naturaleza de David. Entonces, pero aquí hay algo muy importante. Cuando yo puedo entender que tal vez las cosas no son como yo quiero, eso no me permite que yo deje de honrar. Dice la Biblia que llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Quiero que lleves estos quesos y quiero que lleves esto a tus hermanos. Un joven hoy en día diría, por supuesto papá, yo voy sin problema. No, mentira, un joven el día de hoy diría, ¿yo? O sea, pero es que estoy ocupado. O sea, ¿qué quieres? ¿Que cuide las ovejas o que lleve los quesos? O sea, no se puede todo en la vida. Y te voy a decir por qué. Porque es distinta la honra que a veces tenemos. Sabes, muchas veces preferimos honrar a otras personas. Hay jóvenes, y te hablo de jóvenes de 12, 13, 14 años, que muchas veces prefieren estar honrando un noviazgo, una amistad, que a sus padres. ¿Qué es lo que hacía David? David le dijeron, ¿vas a ir a entregar esto? Sí, yo voy. Y yo dije, ¿en qué momento se va a poner loco? En ningún momento. Llegó, entregó, y en ese momento ve a Goliat. Porque te quiero explicar algo. No te quiero hablar únicamente de lo que honramos. Hay cosas que en nuestra vida no podemos estar honrando, y esa es muchas veces nuestra equivocación, porque le damos honra a lo que no merece honra, y a lo que sí merece honra se la negamos o se la restringimos. Dice la Biblia que llega y todo el ejército estaba muy temeroso porque se había levantado un hombre llamado Goliat. Entonces todo el mundo dice, es que ese gigante sale en las mañanas y nos reta y nos insulta y nos hace y nos dice, y tú sabes la historia. Pero dice la Biblia que cuando llega David enfrente de Goliat, él no dice, ay Goliat, qué grandote estás. David nunca llama a Goliat por gigante. David nunca lo llama como un gran problema. David él preguntó varias veces, ¿cuál es la recompensa por aquel que mate a ese tipo? ¿Cuál es la recompensa que le van a dar a aquel que mate a ese hombre? ¿Qué es lo que le van a dar? Y te voy a decir algo, llega David y lo mata. Pero me fascina, ¿por qué? Porque lo primero que llega a hacer Goliat le dice, ¿qué acaso soy perro para que salgas con un palo? ¿Qué acaso soy? Y David, él no se honra a sí mismo, como pelea mexicana, ¿no? No, ahora sí, hijo, tú tampoco vas a ver. No. ¿Qué le dice? Ojo con esto, es cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nuestra forma de hablar, de pensar, incluso de enfrentar a nuestros enemigos es diferente. Y él le dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo mata. Le mete una piedra en la cabezota y de repente cuando cae al piso corre, le saca la espada y le corta la cabeza y después toma la cabeza y va corriendo por todos lados con ella. Tú dices, wow, pero eso es otro tipo de honra. ¿Sabes? Me llama mucho la atención porque las personas muchas veces tenemos distintos parámetros de honra. David en ese momento, no, es que yo soy el matagigante. David no tuvo que decir nada. Toda la gente, incluso hasta había canciones de David, algo así como un narcocorrido, pero cristiano, ¿sabes? O sea, él iba con la cabeza y él era muy feliz. Entonces las personas estaban muy orgullosas y le cantaban, ¿no? Saúl mató a miles, pero David mató a sus 10,000. Porque te voy a decir algo, cuando tú y yo aprendemos a honrar, otras personas van a empezar a honrar tu vida, porque todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Dice la Biblia varias cosas y quiero tocar algunos puntos.
Dice la Biblia que David era una persona prudente, que uno de los mayores temores que tenía Saúl hacia David es que era un hombre prudente, que era un hombre humilde. Dice la Biblia que de repente llegan y le dicen a David: David, es que como mataste al gigante te puedes quedar con la hija del rey. Y David dice: yo no puedo, yo no merezco ese privilegio, eso es demasiado grande. Y dice la Biblia que de todos modos le dice Saúl, porque Saúl se quería deshacer de él, porque Saúl se sentía opacado, porque muchas veces hay personas que lo que más quieren recibir es honra, pero para ellos mismos. Hay personas que lo que más honran es a ellos mismos. Hay personas que lo que más honran es su propia carne. Hay personas que necesitan todo el tiempo: pero qué bien te ves, pero qué guapo estás, hoy, pero qué bien te amarran las agujetas, hoy, pero qué bien, o sea, ¿sí me explico? O sea, necesitan ese reconocimiento. Las personas inseguras todo el tiempo necesitan estar recibiendo honra. Una persona que tiene claro quién es delante de Dios no necesita que todo el tiempo le estén honrando. David dijo: sí, ya lo maté, o sea, se acabó, no hay tema. Y de repente Saúl se quería deshacer de David y le dijo: David, voy a necesitar algo, quiero que me entregues 100 hombres, estoy parafraseando, y dice: quiero que me entregues 100 hombres de los filisteos, quiero que los mates. Y cuando tú me traigas un pedazo de ellos, que la Biblia es muy específico y si tú lees la Biblia sabrás qué pedazo era, y le dice: cuando tú me los traigas yo te daré a mi hija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va David y David no va por 100 pedazos de estos hombres. David le trae 200. Y te voy a decir por qué. Porque un hombre que conoce de honra no se limita a entregar lo que le piden. Es un hombre que tiene la capacidad de poder dar siempre más. Siempre más, y esto es muy importante. ¿Sabes por qué muchas veces a los cristianos los despiden de sus empresas? Los despiden porque no conocen la honra. Y eso es una realidad. Porque, ay, ¿a poco? Ay, estás de la megota, uy, el barbero, que no, es sencillo. Un cristiano tiene que aprender de honra. Y te voy a decir algo: cuando un cristiano aprende de honra, los jefes te van a querer tener cerca. Ojo con esto, porque no por lo que a ti te van a dar, no van a decir: es que te doy, por eso te pago. No, y cuando hay un vínculo de honra, es un vínculo mucho más fuerte que un vínculo económico. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Llega con el doble de lo que le habían pedido. Entonces Saúl tiene mucho temor. Saúl, dice la Biblia, que empezó a recibir, tenía como ciertos complejos, tenía ciertos temores. Y la Biblia dice que de repente venía sobre David un espíritu malo que Dios mandaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo: necesito que venga alguien que toque el arpa y que pueda calmar lo que yo tengo dentro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? David empezaba a tocar y Saúl se calmaba. Pero ojo con esto, me fascina porque cuando las cosas de repente parecen estar tranquilas, ¿qué era lo que hizo Dios? Motivó más al espíritu y ya no se calmaba con la música de David. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando empezamos a conocer de Dios, hay veces que, busco de Dios y las cosas se calman. Busco de Dios y las cosas se ponen tranquilas. Y de repente Dios dice: vamos a subirle un poquito el calor. ¿Te ha pasado? ¿Pero por qué ya no funciona como antes, Señor, si sigo tocando igual? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios está a punto de promocionar tu vida a un nivel más alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu se pone más loco y dice la Biblia que toma Saúl su lanza y se la avienta a David con la intención de clavarlo a la pared. Me llama mucho la atención porque la Biblia dice que David, una de esas veces que la lanza fue arrojada de la mano de Saúl, una de las veces sí hirió a David. No lo clavó, pero sí lo hirió. Y yo me quedo pensando: pero Señor, ¿no amabas a David? Y la respuesta de Dios es: lo amé tanto que aún después de muerto lo seguí honrando. Entonces, si lo amaste tanto, ¿por qué permitiste que lo hirieran? Porque era necesario desarrollar en él un nivel más alto de gloria. Por eso es que muchas veces Dios permite que haya heridas en nosotros. Por eso es que Dios permite ciertas cosas que pasen en nosotros que no son bonitas. Por eso es que de repente Dios va a hacer ciertas cosas que tal vez a nuestra vida van a ser muy incómodas. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? David sale huyendo, llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam, y cuando llega a la cueva de Adulam, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que conoce la honra, en ese momento se junta un grupo de maleantes y le dicen: ahora tú vas a ser nuestro líder. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Teológicamente había unos lugares que eran ciudades de refugio, donde podían correr el asesino, donde podían correr ciertas personas cuando cometían algunos delitos. Dice la Biblia que estas personas estaban en un lugar que era la cueva de Adulam. No era un lugar de refugio, ni siquiera en el lugar donde iban los ladrones,
o donde iban los asaltantes, perdón, o asesinos, ellos no se refugiaban ahí, se refugiaron en un lugar peor todavía. Y en ese momento voltean y dicen, tú vas a ser ahora nuestro líder, y a partir de ese momento lo empezaron a seguir. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos honra, cuando tú y yo aprendemos a inyectar eso que muchas veces la sociedad no tiene correctamente establecido, va a haber gente que te va a empezar a seguir. Muchas veces decimos, no, es que él es el líder por esto. No, un liderazgo funcional, un liderazgo importante se va a reconocer muchas veces por el grado de honra. Dice la Biblia que en una de esas veces que ellos iban corriendo y todo, dice la Biblia que Saúl persiguió a David muchas veces. Y hubo una ocasión donde de repente están todo su ejército de David dentro de una cueva a oscuras y se mete Saúl a hacer del baño. Entonces de repente él se mete y cuando está haciendo de sus necesidades, uno de sus hombres le dice, David, mira, Dios te lo puso de apechito. La traducción correcta debe haber dicho como de aguilita, ¿no? Sería la traducción correcta. Pero dice la Biblia que David le dijo, ¿cómo yo habría de matar al ungido de Jehová? Entonces, ¿qué es lo que hace David? Agarra la capa del rey y corta un pedazo, y en ese momento el rey se va. Y cuando está saliendo el rey, sale David detrás de él. Pero dice la Biblia algo bien importante. Cuando David rompió el pedazo de capa, dice la Biblia que David se turbó. Hubo un mover dentro de él que dijo, lo que estoy haciendo es incorrecto. Tú podrías decir, es que es la oportunidad porque Dios me lo puso aquí para poderlo destruir. Y él lo único que hizo es que tomó un pedazo de capa. Cuando sale Saúl le dice, mira, y sale David gritando, le dice, Señor, yo te deshonré porque pude haberte matado y de todos modos, aunque no lo hice, te un pedazo de capa. Y eso es algo que me llama mucho la atención. El corazón de alguien que honra. Yo te voy a decir algo, mira, a todo hijo alguna vez le pasó que cuando ofendiste a tus padres, algo dentro de ti, sobre todo cuando tenías el Espíritu Santo dentro, como que dijiste, la regué. ¿Cuántos hijos honestos les ha pasado algo así? La verdad. Y dicen, no, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Si tú deshonraste a tus papás y dijiste, no me pasó, no te preocupes, es que el Espíritu Santo no está dentro, ¿me explico? Pero cuando el Espíritu Santo está, te inquieta, te dice lo que estás haciendo está mal, estás rompiendo algo que se llama principio de honra. Ahora me llama mucho la atención porque en otras de las ocasiones, ahí Saúl le dice, ay, perdóname, David, no lo vuelvo a hacer, bla, 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 y se va. Y al poco tiempo Saúl vuelve a preparar un ejército y vuelve a ir detrás de David. La siguiente vez que va, resulta que todos están durmiendo en el piso, y en el momento que todos están durmiendo en el piso, Saúl se acuesta y clava en el piso su lanza como cabecera. Y dice la Biblia que ahí van dos hombres, un hombre que se llama Abisai y va David, y todos van juntos. Me gusta mucho porque Abisai significa mi padre es un regalo. Entonces el amor que tenía Abisai hacia David era muchísimo. Pero de repente llega Abisai y David y ven una lanza y ven la cabeza del hombre que te está persiguiendo. Entonces de repente Abisai le dice, pues de a una, si tú no lo quieres matar, no te preocupes, yo te lo mato, yo te lo entrego, te agrado. Y le dijo, ¿cómo habríamos nosotros de hacer tal vileza? Entonces, ¿qué es lo que hace David? Le quita la lanza y se va. Y después de que le dice, Señor, se vuelve a tornar con Saúl, tú me estás buscando para que veas la oportunidad que otra vez volví a tener, pero volví a honrarte. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer la próxima vez que Dios ponga en tu mano la lanza con la que muchas veces tú fuiste herido? Porque eso te va a definir como persona. Porque muchas veces te voy a decir algo, Dios va a poner una oportunidad para que tú te puedas vengar de aquellas personas que tal vez te hicieron pasar un mal rato. Hay jóvenes que tal vez están guardando mucho odio hacia sus padres y en algún momento tú vas a salir de casa de tus padres y vas a tener tu propio dinero, vas a tener tus propios recursos, vas a tener una autoridad y de repente vas a tener en la mano la misma lanza que tal vez con la que tú quisieras herirlos, y eso es lo que te va a definir como persona. ¿Qué vas a hacer cuando Dios ponga en tu mano la lanza? Puedes clavar a una persona en ese mismo momento para que nunca se vuelva a levantar, o la puedes usar para poderlo elevar y decir, ¿sabes qué? Yo te honro. ¿Cuál es lo que tú vas a, que cada uno de nosotros vamos a hacer? Me llama mucho la atención porque este versículo se vamos a ir en 2 de Samuel 12:10. 2 de Samuel 12:10. ¿Ves? David ya cometió su pecadillo con Betsabé, ya mató a Urías
seteo. Y de repente hay algo que me llama mucho la atención. Cuando Dios reprende a David, lo primero que le dice: David, es que tú te acostaste con una mujer diferente, o es que tú hiciste vileza. No, checa esto. Lo primero que Dios le llama la atención a David, 12:10, le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Por qué está pasando esto? Porque yo te voy a decir algo, y uno podría pensar tal vez como mal de Dios, pero algo que le importó mucho a Dios no era el pecado, sino más bien el grado de honra que ya no estaba dando de David a Dios. Y eso es algo que muchas veces tú y yo pensamos. Tú y yo podemos decir: bueno, es que robé. No, yo te voy a decir algo. Lo peor de todo no es el robo, no es el adulterio, no es la pornografía, no es la masturbación. Lo peor de todo es la falta de honra que nosotros tenemos para con Dios. Y te voy a decir algo, es tan sencillo que hay una falta de honra. Muchas personas de repente me dicen: pastor, ¿por qué hago esto y no me está funcionando? Pastor, ¿por qué de repente la economía no fluye? Pastor, ¿por qué esto no está sucediendo? Yo te voy a decir algo, hay veces que los principios más básicos los rompemos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y todo lo que hagas te saldrá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. Pero te voy a decir algo, yo conozco mucha gente que no honra a su padre y a su madre. Yo conozco muchos jóvenes que de repente vienen a la iglesia y no honran a sus padres. Y te voy a decir algo, no importa que diezmes, que ofrendes, que estés de rodillas, que cantes, que brinques, que sirvas, si tú no cumples con principios, hay bendiciones y hay puertas que nunca se van a abrir para tu vida. Ahora yo te voy a decir algo, los que son adultos podrán decir: ¿sabes qué? Bueno, es que yo honré a mis padres mientras estuvieron vivos. Algo que yo te puedo decir, y es algo de lo que yo disfruto, yo busqué honrar mucho a mi mamá, a mi papá. Yo todavía no conocía mucho de Cristo, pero busqué honrarla muchísimo. Y te voy a decir algo, eso me ha traído muchas bendiciones, el haberla podido honrar, el poder haberla cuidado, eso me ha abierto muchas puertas. Pero muchas veces esa no es una cultura que esté bien arraigada en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos: yo no voy a pecar, y quiero que tú entiendas esto. Tú puedes decir: tengo ganas tal vez de matar a alguien. Yo sé que aquí nadie la tiene, y el único loco que ha tenido sus pensamientos es su pastor, ¿verdad? Por eso soy pastor. Pero te voy a decir algo, y de repente dices: pero no lo mato. ¿Por qué? Porque si lo mato, voy a la cárcel, alguien se quiere vengar, alguien me quiere hacer esto o aquello. Pero te voy a decir algo, lo que no nos damos cuenta no es la consecuencia, sino que de entrada lo más fuerte es que deshonramos a Dios. La palabra dice, ojo con esto: David, la espada nunca se va a apartar de tu casa, siempre va a haber guerra, no porque hayas cometido adulterio, sino porque me deshonraste. Esto es algo bien serio. Y te voy a decir algo, ¿por qué Dios bendijo tanto a David? Por el grado de honra que él ya manejaba. Ojo con esto, me gusta comparar a David con Saúl, porque cuando Saúl es reprendido, dice la Biblia que Saúl venía de hacerse un monumento. Le decía que lo está buscando el profeta Samuel, y le dice: oiga, ¿dónde está Saúl? Ah, ¿qué crees? Que se acaba de levantar un monumento, pero ahorita viene. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Hay muchas personas que todo el tiempo quieren ser reconocidos, que quieren ellos ser los que crezcan, los grandes. Y te voy a decir algo, David, cuando es reprendido, a David le dijeron: es que tú te equivocaste. Dijo: sí, he pecado contra el cielo, sí deshonré a Dios, sí me equivoqué. Cuando reprenden a Saúl, Saúl dijo: ay, sí, está bien, me equivoqué, pero por favor que todo el pueblo pueda ver que yo todavía soy un buen seguidor de Dios. Porque lo que más le importaba era lo que la gente pensaba. Ojo con esto, David, cuando él pecó, él no dijo: oye, pero por favor no le digas a la gente que metí la pata, oye, por favor, mira, maté a la esposa de uno de mis mejores soldados, maté al esposo, le quité la esposa a uno de mis mejores soldados. Esa es la idea correcta. Se la quité, ¿no? Cometí adulterio, me porté de una manera vil y no quiero que nadie se entere. David no dijo eso. Mira, a David le importaba tan poquito lo que la gente pensaba, que una vez de que ya salió del luto, una vez de que las cosas se calmaron, se volvió a casar con esa mujer. A él no le importaba lo que la gente pensaba. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que viven de apariencia. Levanto las manos para que vean que yo soy un adorador, no porque realmente sienta a Dios. Muchas veces cuando me preguntan mis mentores: ¿cómo estás? De gloria en gloria y de victoria en victoria, para que no me molesten y piensen que estoy bien. Cuando de repente pasan los sobres para diezmo y ofrenda, ¿no? Tomo uno, lo aprieto para que se haga gordito y lo puedo echar vacío para que la gente piense que estoy diezmando. Y muchos:
Ay, pastor, eso no pasa. Pregúntale a los de finanzas cuántos sobres entran vacíos. Y te voy a decir algo, tú puedes decir, es que es un acto profético. No te preocupes, pero te voy a decir algo, nunca lo hagas con una intención de querer agradar a las personas. Lo más importante, y esto es algo que tenemos que hacer, es aprender a honrar a Dios. Ojo con esto, ojo, algo que David no hizo, y creo que fue un gran error, es que David siempre honró a sus hijos de una manera equivocada. No está mal honrar a nuestros hijos, pero dice la Biblia, no sé si hiciste tu devocional el día de hoy, dice en Primera de Reyes 1:6, así como se levantó un día uno de los hijos de David y dijo, si yo te quito el reinado. Entonces se levantó literalmente en guerra contra su padre. Y no solo se levantó en contra de su padre, sino que lo sacó. Y una vez que lo sacó, habían unas mujeres que se habían quedado cuidando el reino, que eran unas concubinas, que eran mujeres que como tal no eran esposas del rey, pero era para ciertas satisfacciones carnales del rey. Así lo voy a decir. Y dice la Biblia que este hijo, que Absalón va y tiene relaciones con estas mujeres a la vista de todos, para que todo el mundo se diera cuenta de que él no honraba a su padre. Y te voy a decir algo, cuando nosotros no aprendemos a poner límites a nuestros hijos, cuando nosotros todo el tiempo los honramos, esto va a traer muchos problemas en un futuro. Pero esta clave, este versículo es clave. Primera de Reyes 1:6. Primera de Reyes 1:6. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Qué significa? Que el padre nunca lo regañó, que el padre nunca le puso un hasta aquí. Y me gusta porque dice, no le dice, es que ¿por qué nunca lo regañaste? Dijo, no, ¿por qué nunca lo entristeció? ¿Qué significa? Hay veces que nuestros hijos necesitan que sean entristecidos para que sepan que las cosas son distintas. Hay veces que ellos tienen que tener un límite. ¿Sabes? Muchas veces yo me quedo leyendo aquí, ellos decían, es que yo voy a ser el rey de Israel. Oye, ¿por qué? Pues porque sí, porque yo lo merezco, porque eso es mío. Oye, pero tú te lo ganaste, tú sabes de dónde viene tu papá, ¿eso qué importa? Yo lo merezco. ¿Sabes cuántos jóvenes hay que de repente piensan que la comida que está en su casa es porque ellos la merecen? ¿Sabes cuántos jóvenes hay que de repente piensan que el carro es una obligación, la colegiatura es una obligación? Y te voy a decir algo, ¿sabes por qué pasa eso? Porque los padres nunca los han entristecido. Y el problema no está en ese momento. El problema va a estar cuando el padre ya no esté. Porque muchas veces honramos y levantamos algunas cosas tan en alto que cuando viene el problema ellos no saben cómo afrontarlo. Otra cosa que todo el tiempo estuvo honrando David era su propia carne. David honró demasiado su sexualidad. Y esto es algo que a veces nos llega a pasar. Al principio parece que no es tanto el problema lo que estemos honrando, sino que después de mucho tiempo ya empiezan a haber consecuencias. Dice la Biblia que David tuvo varias mujeres en el desierto, después tuvo concubinas y seguramente tuvo aventuras. Eso es una realidad. Y te voy a decir algo, él honró mucho las necesidades que él tenía, él honró demasiado sus placeres. Y te voy a decir algo, en la vida de David aparentemente no fue un gran problema, aparentemente no. El problema es que como lo honró tanto, la siguiente generación, vamos a poner que David hubiese tenido unas 20, 30 mujeres. Vamos a pensar concubinas, aventuras, esposas, ya sabes. Pero resulta que su hijo le excedió un poquito más. Dice la Biblia que Salomón tuvo más de 1000 mujeres. Y la Biblia dice que Salomón se perdió por las mujeres. Porque las mujeres lo llevaron a adorar a otros dioses. Él empezó a honrar cosas diferentes. El problema muchas veces está, ¿qué es lo que yo estoy honrando en este momento? Pastor, es que yo estoy honrando demasiado a mis hijos. Pastor, es que yo estoy honrando demasiado mi trabajo. Y te voy a decir algo, no está mal honrar nuestro trabajo. La Biblia es bien clara, el que no trabaja, que no come. No, pero aquí hay algo muy importante. Si tú estás honrando de una manera desproporcional o equivocada, las consecuencias van a venir a tu vida. Y tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Ahora, ojo con esto. Dice la Biblia, y me gusta mucho esto, 2 de Samuel 23:8. ¿Todos están bien? Estoy dando como un estudio más que una conferencia, pero todos estamos aprendiendo algo, ¿sí? 2 de Samuel 23:8. Dice, estoy en Crónicas, 2 de Samuel. Dice la Biblia
que David tenía un general de su ejército muy importante que se llamaba Joab. Pero cuando de repente estás leyendo 2 Samuel 23, versículo 8, el título dice, los valientes de David. Uy, Señor, me fascina. Hombres que de repente honraron su casa. Uno de ellos se llama Sama, un hombre que de repente se levanta a pelear por cuando todo el ejército se había ido. Él estaba protegiendo un campo corriente, vil y menospreciado de lentejas, y él se queda a defender. Me llama mucho la atención porque mucha gente corre, pero dice la Biblia que uno solo se quedó a pelear contra todo un ejército, y dice la Biblia que Dios le da gran victoria. Me llama mucho la atención porque Sama se puso a honrar lo que otros de repente en un tiempo de prueba, en un tiempo de dificultad, hubieran deshonrado. No, hombre, pues si lo único que quieren es este pedazo de tierra. Sí, pero este pedazo de tierra es donde tus hijos juegan, es donde tu mujer trabaja, es donde tú tal vez conociste, donde tú tal vez te casaste con tu mujer. Está ahí tu casa, tú no puedes deshonrarlo. Y él se quedó con el mismo riesgo que todos tenían de haber muerto. Él lo defendió. ¿Sabes? Me gusta mucho. Y un día un pastor muy amigo mío me hizo una explicación. Me dice, si Sama hubiera corrido y la lanza hubiera entrado por la espalda, sus hijos al ver el cadáver hubieran sabido que su padre era un cobarde. Porque si la lanza hubiera entrado de adelante hacia atrás, sabían que Sama fue herido en batalla. Si la lanza hubiera entrado de la espalda hacia el frente, significa que Sama hubiera ido corriendo. Esto es muy importante. ¿Cuánto honramos nuestra casa? ¿Cuánto honramos nuestra familia? ¿Cuánto honramos a nuestros hijos? Sama sabía el poder de la honra. ¿Y sabes dónde lo aprendió? Con su líder. ¿Sabes dónde lo aprendió? En Adulam. Porque tal vez él no era una buena persona, pero de repente una persona lo tomó y dijo, yo voy a hacer de ti algo fantástico. Dice la Biblia que de repente hay otros 3 valientes, que de repente el líder, David, está en un momento de crisis y dice, cuánta sed tengo. ¿Cómo me gustaría un vaso de agua que está en medio de un pozo que está en el centro de donde está el ejército enemigo? Y 3 hombres dijeron, no es opción, es el deseo de nuestro líder. 3 hombres se meten, trabajo en equipo, van, consiguen el agua y se la traen a David. Eso es honra. Y te voy a decir algo, eso es algo que tú y yo como iglesia tenemos que aprender a hacer. Me fascina la actitud de David porque hubiera dicho, qué sabrosa agüita. David dijo, ¿cómo puedo beber esto si mis hombres tan amados corrieron riesgo sus vidas? Y tira el agua al piso. Yo tal vez si hubiera sido uno de los valientes, hubiera dicho, no sé cómo que... Pues me hubieras dicho que no te ibas a tomar y no me meto, ¿no? No, el corazón tenía honra. Pero te hablaba en el principio de un hombre que se llamaba Joab, que era el líder, el capitán de su ejército, el más importante de todos, y no está mencionado dentro de los valientes de David. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Joab no está dentro de los valientes de David. ¿Por qué? Porque Joab buscaba todo el tiempo honrarse a sí mismo. Te digo algo. Dice la Biblia que cuando Absalón está en guerra y de repente, Absalón es hijo de David, y de repente van a pelear contra él, David da una instrucción: maten a todos, pero a Joab conserven su vida, porque es mi hijo. Y dice la Biblia que cuando a Joab ya lo tienen acorralado, en sí no era acorralado, dice la Biblia que Absalón tenía el cabello muy largo, y cuando él iba montando el cabello se le queda atorado en un árbol y él queda suspendido así, flotando. Entonces de repente llega Joab y dice: ¿por qué no lo han matado? Y un hombre dijo: porque el rey dijo que no lo matáramos. No le hagan caso. Y le mete 3 dardos en el corazón. ¿Sabes ese tipo de liderazgo qué es lo que es? Muchas veces hay personas que llegan a posiciones de liderazgo, a ciertos puntos de autoridad, para honrarse a sí mismos, porque no les interesa otra cosa. Ellos no sirven para un reino, ellos sirven para principios, para cosas que ellos mismos desean. Ellos están muchas veces en un lugar, ¿para qué? Para cumplir sus propios anhelos. Joab, ¿qué es lo que hizo? Dice la Biblia que cuando de repente el hijo se levanta, él está ahí causando problemas. Cuando el siguiente hijo de David se quiere volver a levantar, él lo apoya. Joab era un hombre, ese tipo de líderes que todo el tiempo están buscando cómo ganarse a sí mismos, cómo recibir un beneficio. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención, porque una persona que verdaderamente sabe honrar no está esperando a ver en qué momento le cae la bendición. Oiga, pastor, yo llevo mucho tiempo aquí en la iglesia, ¿cuándo me va a honrar como para ser pastor? ¿No?
¿Cuándo me va a poner la unción de apóstol supremo? ¿Cuándo me va a dar la unción así para que yo dé una conferencia? Entonces, ¿para qué buscas a Dios? Muchas personas, y esta es una realidad, diezman y ofrendan a ver en qué momento Dios me da más. Yo te voy a decir algo, el diezmo y la ofrenda no es para ver cuándo Dios me da más, es para agradecerle lo que Él ya me dio. Es sencillo, ¿me explico? Ojo con esto, tenemos que aprender a honrar nuestro matrimonio. David no honró su matrimonio, tanto así que tuvo varios. ¿Me explico? Y eso es algo que es muy importante. Si quieres hacer una anotación, Efesios 5:21. Efesios 5:21. Algo que me gusta mucho de David, y esto lo prediqué el fin de semana pasado en Cuernavaca. David sabía honrar a los que estaban debajo de él. Dice la Biblia que había un hombre llamado Mefiboset, que era nieto de Saúl. Y este hombre, dice la Biblia, que cuando se entera en su casa de Mefiboset tenía como 4 años, y cuando se enteran de que que Saúl había muerto, dice la Biblia que la nodriza toma a Mefiboset, se lo sube a un caballo y se van escapando, ¿no? Y toma la que se le cae Mefiboset y queda lisiado de sus piecitos, nunca más vuelve a caminar. Entonces de repente David, pensando hacer misericordia en el hombre que lo persiguió, en el hombre que lo intentó clavar a una pared, David en su corazón lo quería honrar. Imagínate el grado de honra. Y de repente él hace una pregunta a su reinado: ¿no habrá un hombre de la casa de Saúl a quien yo pueda honrar? Y le dicen: sí, hay un hombre, se llama Mefiboset. Y David dice: tráigamelo, ¿no? Entonces me gusta la imaginación. Entonces yo creo que cuando vienen los caballos, ¿no?, de David, llegan a la casa de Mefiboset, ¿no? Y la nodriza: ¡ay, Mefiboset, los caballos de David! ¡Súbete al caballo, yo te llevo!, ¿no? Y me dicen: no, hombre, yo que me subo, no entendieron. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que ya llevan a Mefiboset tullido y lo llevan a la casa de David. Y David, cuando lo ve entrar, Mefiboset automáticamente se postra al piso y le dice: yo soy como un perro, no merezco estar aquí, no merezco estar en tu casa. Y David le dijo: todas las tierras que eran de tu padre te las regreso, y a partir de hoy, todos los días tú te vas a sentar a mi mesa. Yo te voy a decir algo que la iglesia cristiana muchas veces no tiene, es una cultura de honra. ¿Sabes? Tú puedes decir: ¿yo por qué voy a honrar a ese? Si era hijo de mi enemigo, era nieto de mi enemigo, ¿yo por qué voy a honrar? David, cuando veía venir a Mefiboset, no decía: a ver, tullido, ven para acá. A ver, paralítico, ven aquí y siéntate. No, ¿qué le decía? Tú te sientas a mi mesa como cualquiera de mis hijos. Vas a comer de lo que yo como. Y esto es algo que la iglesia muchas veces necesita atender. Qué bonito es cuando tú tomas a una persona y no le dices: con que andas de pobretón, con que andas de pecador, sí, hasta acá huele tu inmoralidad, asqueroso. No. ¿Qué es lo que hizo David? Siéntate a mi mesa. Siéntate a comer lo que yo como. Porque a partir de hoy no eres el paralítico, no eres el hijo de Saúl, eres un invitado especial a mi mesa. Y esto es algo que la iglesia cristiana tendría que aprender a hacer. Aprender a tomar a las personas, dejar de enjuiciar y darles un lugar de privilegio, aprender a honrar. El otro día íbamos a tribunales, iba con Said, que trabaja conmigo. Entonces íbamos y de repente me gustó mucho algo que hizo, y te voy a decir algo, y me gusta honrar a las personas cuando veo que es algo correcto. De repente veía a una señora como que iba sentado Said en el metro, ¿no? Y de repente veía a la señora, no, es como se queda viendo a Said, a ver, ¿en qué momento se levanta, no? Y Said se levantó, nos faltaba muchísimo trayecto, se levanta y se sienta. Eso es honra. Y eso es algo que muchas veces nosotros no tenemos como cultura. De repente ves a una persona, una mujer que, no, es que hoy somos igualitarios. Aprende a honrar. Dice la Biblia, en el libro del Levítico, y te voy a decir por qué quiero especificar qué dice en el libro del Levítico. Dice: cuando haya canas, ponte de pie delante de ellas. ¿Qué significa esto? En el libro de los levitas es el libro que está hecho para los sacerdotes, para las autoridades máximas que en ese tiempo estaban en la iglesia. Y le estoy diciendo a las autoridades máximas: cuando una persona tenga canas en su cabello, en ese momento tú te vas a levantar y vas a aprender a honrar. Yo, está viejito, no, pues yo vengo muy ocupado. ¿Qué hace? En el metro, como que me hago el dormido, ¿no? Como que pongo cara de aflicción para que nadie me quite. No, ¿por qué? Si no estoy en el lugar reservado. Se llama honra.
Así se llama honra. Te voy a decir algo, David honró incluso a su enemigo. Te voy a decir algo, David no honró a Goliat, David honró a Saúl. Y te voy a decir por qué. Porque Saúl era una persona que lo perseguía, pero sabía que era una persona que Dios usaba. David no honró a Goliat porque simple y sencillamente era el medio para hacer famoso a David. Por eso no lo honró. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Qué estás honrando hoy en día? ¿Y qué es aquello que no honramos? Malaquías 1:6. Checa esto, Malaquías 1:6. Esto dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofreces el cojo al enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podemos agradarle si hacemos estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Me llama mucho la atención porque Dios dice y lo reprocha: ustedes me dan lo que les sobra, ustedes me dan lo que no necesitan. ¿Quieres ofrecer algo? Me dan el animal enfermo, me das el animal que no sirve. Y esto es una realidad. En la iglesia muchas veces la gente va el domingo el tiempo que puede, pero si hay otra cosa que hacer por encima, no, Dios al final, porque Dios entiende. Y eso es una verdad. Muchas veces decimos: no, Señor, yo te doy al final. Señor, yo te doy esto porque no me cuesta. Yo te voy a decir algo, ¿sabes? Algo que yo he aprendido, y no con esto te estoy diciendo que dejes de diezmar y que dejes de ofrendar, pero hay algo bien importante, lo que hay en mi corazón. ¿Sabes? ¿Quieres dar una ofrenda realmente valiosa a Dios? Ofréndele a Dios un pecado que tienes ganas de hacer, que lo podrías hacer y que nadie te está viendo. Eso es una ofrenda grande. Cuando te estás mordiendo de los codos porque dices: ¿qué ganas tengo de decirle a este señor hasta de lo que se va a morir? Y te callas. Eso es una ofrenda grande. Y te voy a decir algo, muchas personas me dicen: pastor, ¿por qué el Señor no me quita este pecado que me cuesta tanto trabajo? Exactamente por eso, porque ahí donde está aquello que es valioso, que es costoso, que es difícil de dejar atrás, ahí está tu mayor ofrenda. Se llama santidad. Porque ¿qué te hace pensar que Dios quiere lo barato, lo simple y lo fácil de acceder? ¿Qué te hace pensar? Al igual que a mí, a Dios le gusta lo caro, lo costoso, lo que cuesta trabajo. Y yo te voy a decir algo. No, mira, todos estamos en familia. Yo y mi esposa no está con sus ojos así, su supermemoria de que todos se acuerdan, ¿no? Porque entonces después iría y te preguntaría: ¿cuántos que están aquí están peleando contra un área que dices: esto me cuesta mucho trabajo y ya se lo pedí a Dios que me lo quite y no me lo ha quitado? Mira, voltea a ver a los demás para que no te sientas sucio, ni pecador, ni inmundo. ¿Sí? Gracias, lo tenía que hacer para que yo también me sintiera bien, ¿no? Pero te voy a decir algo. ¿Sabes por qué Dios no te lo quita? Porque ahí está tu mayor ofrenda. Ahí está la mayor honra que tú le puedes poner. ¿Sabes? Muchas veces meter un billete para un diezmo, para una ofrenda, es bueno, es importante, por supuesto, pero hay niveles de honra más grandes. Te voy a decir, hay niveles de honra mucho más importantes. Con esto quiero terminar. Segunda de Samuel, el último capítulo de Samuel, por favor. Segunda de Samuel 24. Nada más te lo voy a parafrasear y ahorita te voy a leer el 24-24. Dice la Biblia que David se volvió a equivocar, porque David era un hombre como tú y como yo que cometía muchos errores. Y dice la Biblia que de repente vino una gran mortandad sobre el pueblo y David dijo: voy a hacer un sacrificio para calmar el enojo de Dios. Entonces Dios le dice: quiero que lo hagas en este lugar, en el campo de un hombre llamado Arauna. Y cuando llega, le sale a Arauna al encuentro: mi rey, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué crees? Vengo a ofrecer un sacrificio aquí, justo aquí, en tu campo.
Y le dice a Arauna, con una conciencia y una mentalidad de honra: haz el sacrificio que tú quieras. Te voy a traer la madera que necesites y te voy a traer a los animales que quieras. Y David dice algo bien bonito, 24:24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Tiempo, David era el rey. Él podía tomar lo que se le pegara en gana. Pero David conoció un principio que se llama el principio de honra. Nunca le voy a ofrecer algo a mi Dios que no me cueste nada. Nunca voy a darle a mi Dios algo que para mí no tenga precio. Un cristiano actual, llevado a ese tiempo, hubiera dicho: ¡ay, mira cómo Dios provee hasta para poder matar algo que no me costó! ¿Qué pasaría si tú te encuentras un billete de 500 aquí en la iglesia? ¡ay, mira, el Señor me dio para poder ofrendar! ¡Mira qué bueno! ¿Qué dijo David? ¿Sería yo incapaz de poderle dar a Dios algo que a mí no me haya costado? No por lo que verdaderamente costara económicamente, sino por lo que representa en tu corazón. ¿Sabes? Hay personas que la forma en que tú tienes que honrar a Dios un día va a ser por medio de tus ofrendas, porque posiblemente es donde tu corazón más clavado esté. Hay personas que Dios te va a llamar a que honres a tu peor enemigo, al que ha hablado mal de ti, al que te ha hecho la vida de cuadritos, al que te ha juzgado, al que se ha levantado en tu contra con toda la intención de clavarte en una pared. Y Dios te dice: esta es la honra que quiero, no porque la otra persona lo merece, sino porque sé cuánto cuesta en tu corazón. Eso se llama honra. Honrar cuando cuesta, ese es un nivel mucho más alto de honra. No sé si estoy siendo claro. Ojo con esto, no quiero llevar un tema económico, porque no es así de sale todos desangrados y mañana hipotequen todos sus casas. No se trata de eso. Porque te voy a decir algo, hay cosas que son mucho más caras. Hay personas que Dios está demandando algo mucho más caro que tu dinero. Hay personas que tal vez Dios te está pidiendo una honra entregando la venganza. Pero pastor, es lo único que me queda. Pastor, este odio, este enojo, esta ira es lo único que yo tengo. Y posiblemente sea lo que Dios te esté pidiendo esta mañana. ¿Cómo qué tipo de líder quieres ser? A mí me gustaría ser como un líder como David, que el día de mañana que yo no esté, que Dios pueda voltear a ver a mis hijos, que seguramente en algo la van a regar, y Dios les diga: por amor de Víctor te la paso, porque si fuera por ti yo ya te hubiera roto todos tus dientitos. Hijo de tu, qué barbaridad. A mí me gustaría ese tipo de liderazgo. No me gustaría un liderazgo como el de Saúl, que todo el mundo lo tomó como ejemplo para qué es lo que uno no debería de hacer. Un hombre con traumas, un hombre con miedo, un hombre que necesitaba que todo el mundo lo reconociera. ¿Sabes? Dice la Biblia que David era un hombre prudente y todos lo amaban. ¿Y sabes por qué todo el mundo lo amaba? Porque David, a pesar de que había matado al gigante y él podía sentirse muy elevado, dice que él podía entrar en medio de todos. Él no se sentía más. Él sabía quién era. Él sabía que unos días antes de haber matado a un gigante, su olor era de chivo. Eso olía. Él no era especial de ninguna manera. Él lo sabía. Él sabía que si él era grande, era porque Dios se lo había permitido. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuál es la honra que Dios te está pidiendo el día de hoy? ¿Cuál es? No sé. Hay personas que tal vez vas a tener que hacer un sacrificio, que te dicen: ay, es que no quiero ir a ver a esta persona, pero ahí vas. Es que esta persona me cae gorda. Ahí vas. Yo te voy a decir algo, qué padre un día poder hacer una inversión de honra. Tal vez, no sé, se me ocurre un ejemplo: tocar a la puerta de tu peor enemigo y decirle: oye, ¿qué crees? Te compré una tele. Y no una tele, o una tele. Vengo a honrarte. Y no le vas a decir: ahí está tu tele, feliz, ojalá que se te caiga encima y los vidrios te den epilepsia, ¿no? O sea, no. Una honra de decir: yo te doy, ojalá que te sirva mucho, Dios te bendiga. Te vas a estar mordiendo hasta los riñones del coraje. Pero qué bonito es aprender a honrar a Dios con aquello que tiene un alto precio. Qué bonito. Qué bonito de repente es
ir y lavarle los pies a las personas que tal vez no lo merecerían. Porque si tú lees ese pasaje, cuando Jesús va y le lava los pies a sus discípulos, Judas estaba incluido. Judas estaba sentado junto a Jesús. ¿De qué bonito es esto? Cuando Jesús iba caminando en las calles, a Jesús le hacían un grito las personas que tal vez no conocían la línea genealógica de Jesús. Le decían: Jesús, hijo de David. ¿Por qué tenían que mencionar a David? Porque David siempre fue una persona de gran estima. Era una persona que Dios no desechaba. Era una persona que lo vinculaban con aquellas personas de mayor renombre. Yo te voy a decir algo. Las personas, los ciegos que gritaban: Jesús, hijo de David, yo no creo que ellos tuvieran estudios de genealogía. Ellos tal vez no sabían ni de dónde venía Jesús. Pero ellos sabían que el nombre de David significaba un nombre importante, un nombre de honra, que cualquiera quisiera vincular su nombre con él. El día de mañana, muchos de ustedes van a ser pastores y van a estar en otras iglesias. Muchos de ustedes van a ser grandes empresarios. Muchos de ustedes incluso van a ser políticos. Y qué padre que el día de mañana digan: yo soy uno del equipo principal del pastor Juan Pérez. Porque el nombre Juan Pérez significa honra. Oye, ¿tú de quién eres hijo? De fulanito de tal, porque fulanito de tal es un nombre de honra. Impresionante. Pero que cuando la gente diga: ¿y tú de quién eres hijo? No, pues mira, de Víctor. ¿Y ese quién era? ¿Y sabes por qué la gente no recordaría? Porque no aprendimos a honrar. Iglesia, el día de hoy nuestra nación va a cambiar por el grado de honra que nosotros tengamos. Te voy a contar algo que está en mi corazón y ya con esto empiezo a ministrar. Dice, estaba viendo hace ya un tiempo unas noticias que vino un cantante, un chavito, ¿no? Que a mí la verdad me cae no bien, ¿no? Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, porque según esto ya es cristiano, pero lo bendigo. Dice, y sacaron un reportaje que él de repente está en su hotel y llega un grupo de fans y él está desde arriba y les escupe. Yo dije, número uno, ¿cómo las niñas que están abajo, cómo permiten que alguien les escupa? Número dos, ¿cómo el gobierno de nuestro país permite esa falta de honra? Yo te voy a decir algo, y tal vez lo puedo decir yo y se me haga fácil, pero tal vez si yo hubiera visto eso y hubiese tenido otra autoridad, hubiera dicho: ¿saben qué? Ese concierto se cancela y vamos a poner una penalización a la empresa que creó todo el evento y van a pagar el doble a cada persona que pagó por esto, porque eso no es honra. Pero ¿sabes qué hubiera pasado si la autoridad máxima hubiera hecho eso? La gente se hubiera enojado con la autoridad máxima. ¿Por qué nos quitas al que nos escupe? Te voy a decir por qué. Porque la gente tiene una cultura de honra muy equivocada. Hijos, ¿por qué muchas veces se enojan con el que te protege y honras al que te usa? Esposos, ¿por qué te enojas con tu esposa, que es la que te cuida, que es la que te aguanta, que es la que un día te dijo sí, y honras como esposa a la que realmente se comporta como prostituta? Mujer, ¿por qué honras más a hombres de otra casa y no honras al hombre que se parte de espalda por ti? Es una realidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Cultura de honra. Qué padre es que el día de mañana tus hijos llegan y digan: ese es mi papá y estoy orgulloso de él. ¿Tu papá qué se dedicaba? No, pues mi papá hacía lo que fuera para que nosotros saliéramos adelante. Eso es cultura de honra. Pero no, muchas veces no la tenemos correctamente en nuestro corazón. Qué bonito es poder honrar. ¿Sabes? Hay mentores que aquí llegan entre semana y lavan los baños que usan, que tú y yo usamos. Llegan y te atienden, llegan y te abrazan, llegan y te sirven. Hay maestros, de hecho quiero hacer ahorita algo por ellos. Hay maestros que van y te califican tus exámenes, llegan temprano el día domingo para poder ver que tú estés bien. Y de repente te enojas. ¿Cómo me lo puso mal? ¿Cómo dice que mi devocional no está hecho porque le puse Dios te ama y piensa que no lo hice? Y nos honramos. No honramos. Y decía, qué bonito es poder honrar
aquellos que nos honran. Qué bonito es poder honrar aquello que Dios ama. Quisiera pedir un favor, ¿me pueden ayudar, Sofi y Said, por favor? Quisiera pedir a todos los maestros de la iglesia, todos los que están en la escuela de fundamentos o en la escuela de liderazgo, ¿se pueden pasar aquí al frente, por favor? La maestra Sandy, Pablito, todos los que estén involucrados, los que revisan devocionales, los que ponen sellos, los que maestros de niños, ¿sabes? No todos están, y te voy a decir por qué no todos están, porque hay algunos que te están sirviendo. Y muchas veces, cuando hay buenas prédicas, ellos te están sirviendo. En el River Fest, tú vas a estar recibiendo, wow, y alguien va a estar enseñándole a tus hijos. Y tú dices, y todavía a veces se enojan con él. Maestro, a mi hijo le falta un calcetín. Ay, ojalá lo encontremos y lo metan en la garganta. O sea, pero como tenemos una cultura de honra, no lo decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer el día de hoy? Yo quiero honrar a todos los maestros de la escuela, a todos los maestros de niños, a todos aquellos que entre semana están pensando en una actividad ideal, que están preparando una clase para poderte servir. ¿Sabes? Quiero hacerlo porque también fue el día del maestro y muchas veces honramos a otros maestros, pero aquellos que nos enseñan nos van a estar aquí, ¿sale? Quisiera pedir, por favor, si puede venir Zaira Gabriela González. Heriberto Espinosa Villar. Aquí hay chanchullo, se me hace. No fue mío, pero... Pueden venir, por favor, Paola Metzabé Zárate Alcántara. Les voy a ir nombrando porque son varios. Juan Nava Damián. Pastor Juan Nava. Adriana Torres Ríos. Ahí está Paola. Puede venir, por favor, Pablo Sánchez Huerta. No importa cuánto le aplaudas a Pablo, no te va a pasar. Miriam Mercado está en Monterrey. Jessie Noemí. Sandra Corrientes. Pablo André Álvarez. Hasta niños. Ingrid López Rodríguez. Está niños. Francisco Javier Aguilar de Jesús. Está niños. Dolores Dorantes Peralta. Dolores. Está niños. Tania Paulina Caballero Tello. Bueno, todos estos se los mandan ahorita. O bueno, los que estén ahí viendo en la ventana. ¡Ay, miren, qué bonito! Paula Garduño Pérez. Alejandro Said Flores López.
Joel Isaac Dueñas. Ana Karen Rodarte Soria. Sandra Rodríguez Soria. Juan Enrique Pérez Torres. César Augusto Quintero Castrejón. Paola Aguilar de Jesús. Niños, están niños. Sandra Guadalupe Ríos Báez. María Esperanza Ríos Báez. Y eso es todo. No es cierto. Ana Sofía Gómez López. ¿Sabes? Tenemos que aprender a honrar. Honra a los que te sirven, honra a los que están abajo, honra a los que estén a tu nivel, honra a los que estén por encima de ti. Honra tu llamado, honra los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sabes? No, ya no me da tiempo. Rápido. Tenemos que aprender a honrar, porque muchas veces honramos más nuestro pecado, y no mi pecado porque yo lo vaya a cometer, sino porque tal vez una vez que ya lo cometí, todo el tiempo yo estoy honrando. Mi madre estoy, es que no lo merezco. Y cuando yo empiezo a honrar algo distinto del llamado que Dios me ha dado, muchas veces yo no puedo llegar allá. Esto se llama honra. Quiero pedirte algo, vamos a orar rápidamente, y sobre todo que podamos hacerlo por familias. Si vienes con tu familia, tómalos de las manos, por favor. Si no vienes con tu familia, de todos modos, toma a las personas que están junto a ti. Vamos a honrar y vamos a terminar este tiempo delante de Dios.